Saludos, este es Francisco Rivera produciendo en tiempos de distanciamiento social. Hoy le damos la bienvenida a nuestro compañero Víctor Blanco, que nuevamente está con nosotros, y hoy vamos a hablar de manejo de estanques para uso recreacional. Muchachos, buenos días. Aquí todo de maravilla, gracias a Dios. Como siempre, levantándose temprano para trabajar, producir por este país y por la universidad. Queremos que nos hables más sobre esto de los manejos de estanques. Sabemos que es un tema muy amplio y para eso te traemos, para que puedas ayudar a nuestra audiencia a que puedan conocer más y saber cómo podemos conservar este recurso tan preciado que son los cuerpos de agua y en este caso los manejos de estanques. Así es. Este es un tema bien interesante, especialmente para mí, porque para esta época del año usualmente recibo muchas llamadas de residentes de acá del condado que usualmente presentan problemas en sus estanques o lagunas. Entonces, bueno, es bien pertinente conversar un poco sobre esto porque Florida se caracteriza por tener una gran cantidad de cuerpos de agua, lagunas, lagunitas, estanques, estanquecitos de todos los tipos, y se encuentran en las propiedades de los residentes del estado, y entonces, bueno, cada quien le da un uso diferente, ¿no? El número de lagos en Florida son más de 30,000. Son aproximadamente eso, pues, un número más o menos, que son, digamos, esos son cuerpos de agua permanentes que han sido georreferenciados, ¿no? Víctor, cuando hace referencia a estos cuerpos de agua, charca, estanque, ¿cuál es la diferencia entre uno natural y uno artificial? ¿El manejo es el mismo? ¿Es diferente? Tenemos muchas preguntas hoy y yo sé que para eso te tenemos a ti. Cuéntame. Sí, Francisco, no, excelente pregunta, y ese es definitivamente el punto de partida, ¿no? Debemos tener claro de que dentro de esos 30,000 o más o menos 30,000 cuerpos de agua, esos son cuerpos de agua naturales, es decir, son algún tipo de depresión que existe en la topografía del estado y que ya sea a través de las escorrentías de las aguas de lluvia o a través de la conexión por inundación en épocas también de lluvia, pues se conecta con algún otro cuerpo de agua, algún riachuelo, etcétera, ¿verdad? Que nutre ese cuerpo de agua y después cuando bajan las aguas queda estancado. También a través de manantiales naturales que surten permanentemente de agua esos cuerpos. Entonces, esos cuerpos están permanentemente durante todo el año, poseen agua, ya sea y con unos niveles que pueden ser fluctuantes dependiendo de la estación del año, ¿no? Adicionalmente, entonces, tenemos también otros cuerpos de agua que son criados por el ser humano y que tienen ciertos fines muy específicos. Por nombrarte algunos, las personas podemos desarrollar estanques para canalizar, para recibir agua de drenaje de lluvia, que es lo que se llaman estanques de retención de agua de lluvia. Pueden ser estanques construidos con fines de producción acuícola, para producir peces o camarones o cualquier otro recurso acuático. Pueden ser estanques que las personas usan con fines recreativos para colocar ciertos peces y utilizarlo para la pesca recreativa o para esquí o para, qué sé yo, cualquier tipo de uso recreativo que las personas quieran darle a esos cuerpos de agua, ¿no? Adicionalmente hay otros usos que están asociados también y que especialmente tienen que ver con el recurso agua. Algunos de estos pueden ser para irrigación, ¿verdad? Muchas zonas de producción agrícola cuentan con estos grandes estanques y utilizan esa agua que se retiene allí para fines de irrigación de los cultivos, ¿no?
también para la alimentación de ciertos recursos que son producidos, como el ganado, cualquier tipo de ganado, ¿no? Vacuno, caprino, ovino. El agua viene siendo el principal recurso que ellos necesitan para sobrevivir. Y tenemos estanques acá que tienen, están en medio de la finca. El nivel freático, el nivel de agua en esta área pues es bastante alto. En el momento en que el ganado está pastando, pues los agricultores pueden hacer huecos en la tierra y entonces usar el agua que entonces se libera ahí y es accesible para entonces darle de beber a esos animales. Y vemos que en época de seca, en sequía, entonces los ganaderos utilizan más, hacen más profundos estos pozos de retención ya, o estos bebederos ya existentes, o también lo que hacen es que los dragan, los hacen más profundos para poder accesar el agua más profunda. Entonces, Víctor, ¿cuáles son las cosas que debemos considerar para manejar nuestros estanques si los vamos a utilizar para el área recreacional? Bueno, hay varios criterios, ¿no? Uno, que es uno de los más importantes para evitar o reducir la posibilidad de tener problemas durante el manejo, es la profundidad que deben tener esos estanques. Y ese es un punto crítico, porque la profundidad está directamente relacionada con la penetración de luz, con la cantidad de agua, con la posibilidad de que se genere o no ciertos layers o ciertas capas de temperatura en el agua que tienen influencia sobre las plantas o sobre los peces o otros animales que el cambio de aire también. Exactamente, la aireación, que la calidad del agua sea adecuada. Entonces, ahí se ha definido de que hacia la zona sur y norte, perdón, de la Florida, la recomendación es que estos estanques tengan entre 7 y 8 pies mínimo de profundidad. Mientras que para la zona central son aceptables entre 6 y 7 pies de profundidad en promedio, ¿no? Pueden ser más profundos, pero usualmente menos profundo va a la larga a tender a presentar ciertos problemas en la calidad del agua, y eso desencadena una serie de efectos principalmente asociados a las plantas acuáticas que están allí, y después directamente tienen un efecto sobre la sobrevivencia de los organismos, o en este caso hablemos de los peces que habitan en esos cuerpos de agua. Víctor, ¿cómo afectan los tipos de suelos que tenemos aquí en la Florida, que mayormente son arenosos, en la creación o la adaptación de estos estanques? ¿Cómo ese suelo... ¿Cuál es el efecto del suelo en la creación de estos estanques? Bien, eso también es importante, ¿no? Tú sabes que para que haya la retención del agua, pues por supuesto los suelos deben tener un grano lo suficientemente fino, una calidad de suelo que sea bastante fino, de manera de que el agua no se percole al acuífero, que prácticamente todo el estado de la Florida está ubicado sobre varios grandes acuíferos. Entonces, lo más importante, si tú estás construyendo un estanque en tu propiedad y quieres asegurarte de que el agua permanezca, pues lo primero que debes hacer es un estudio de suelo para saber qué tipo de sedimento tienes, y si el sedimento es muy permeable, entonces, bueno, puedes utilizar, adquiriendo de ciertas minas, un material mucho más fino que puedes colocar para sellar, lo que llaman sellar el estanque, ¿verdad? O puedes utilizar lo que se llaman liners, que son como unos cobertores de material sintético que son a prueba de agua y que van a hacer que el agua se retenga en ese espacio que está cubierto con ese liner, ¿no?
Vamos a hacer un paréntesis en la partícula de la Tierra. En el área de Florida Central tenemos suelos arenosos. La partícula de arena es la partícula más grande, básicamente de las más grandes dentro del triángulo de suelo. Entonces, cuando hablamos de una partícula fina, estamos hablando de arcilla. Es la partícula más pequeña, y entonces cuando la arcilla entra en contacto con el agua se expande y no deja entonces espacios para que el agua percole o reduce la cantidad de agua que atraviesa la capa de arcilla. La arena no tiene esa capacidad, y por eso entonces estamos hablando de añadirle arcilla, o estamos hablando de añadirle el pond liner como tal, que entonces va a ser esa capa de plástico, ¿verdad? Que cuando hablamos de arcilla nos referimos como al barro, ¿verdad? Al barro. Algunas personas lo reconocen como barro. Que ese punto definitivamente es así. Ese es el material que mejor, que es más impermeable. Y se refiere a que va a retener entonces cualquier líquido y va a evitar de que pase de una superficie superior a la superficie. Víctor, hay mucha gente muy interesada en estas áreas de preservación. ¿Cuál sería entonces mejor? ¿Utilizar una partícula arcillosa o utilizar un plástico que retenga el agua? ¿Cómo eso podría afectar el ambiente? Ya que anteriormente habíamos hablado un poco sobre los microplásticos, y no sé si esto tiene alguna relación. La verdad que los materiales que se utilizan como para los liners, a pesar de que muchos son polímeros de plástico, son bastante inertes y no van a tener ningún tipo de influencia sobre la calidad del agua, ¿no? Entonces no representan ningún peligro o ninguna peligrosidad en el tema del agua que retienen. Entonces es indiferente la selección de uno sobre otro. Usualmente la gente lo hace en función de uno costo, ¿no? Que te sale más económico, y lo otro, pues, el fin que tú le vas a dar al estanque, y tercero, la dimensión del estanque. Entonces, no es lo mismo usar un liner para un estanque de 20 hectáreas que usar para uno de 1 hectárea. Entonces, de repente es mucho más factible, más rápido, más económico usar arcilla para tratar de sellar unas lagunas más grandes, mientras que los liners de repente es más factible para estanques más pequeños, ¿no? Pues Víctor, te agradecemos por esta primera parte de manejo de estanques para usos recreacionales. Está extremadamente interesante, es uno de esos temas que a mí me llama mucho la atención, y queremos recordarles a ustedes que este video que están viendo es el número 50 de la serie, o sea que estamos de fiesta. Estamos agradecidos de colaboradores como Víctor, como muchas otras personas que han donado de su tiempo y su expertise para educarnos a nosotros en estos temas. Y les recordamos que vayan a YouTube y aprendan con nosotros, accedan a nuestros videos, y si tienen alguna duda, pues ya saben dónde encontrarnos, tienen nuestros contactos, y estamos a su disposición para seguir educando a base de ciencia. Nada, Víctor, te damos las gracias por tu tiempo y nos vemos muy prontito. Gracias por la invitación, muchachos, y bueno, con todo gusto, cuando quieran, continuamos conversando sobre este interesante tema de gestión de lagunas y de estanques. Muchas gracias.